Doctora Valencia, bienvenida. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y el uso de la palabra es suyo. Muchas gracias, Xóchitl. Antes que nada, más bien yo quisiera agradecer a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia el haberme invitado el día de hoy a participar en esta sesión del segundo ciclo de conservación que ha organizado, muy en especial justamente a ti, Xóchitl Cruz, por que sé que es una iniciativa tuya y pues también a las autoridades quienes recibieron esta propuesta tuya y que nos permite el día de hoy estar aquí todos juntos en esta sesión. Y obviamente también a todos los participantes que han estado interesados en seguir todas estas temáticas que hemos estado presentando aquí en el primero y en el segundo ciclo. Me voy a permitir compartir pantalla para dar inicio a mi presentación. Bueno, espero que ya la estén viendo. Como saben, está titulada Conservación de álbumes fotográficos históricos. Y bueno, antes que nada quisiera comentarles cómo va a estar organizada. Son cuatro puntos principales en donde veremos la tipología de los álbumes, los deterioros, asociados también a estas formas de los álbumes, a esta clasificación, el montaje de las fotografías, que también es importante, y la conservación preventiva, para al final dar espacio a las preguntas de los participantes. Es importante mencionar que a lo largo de esta ponencia habrá cosas que yo daré por sentadas, debido a que considero que la mayoría de los participantes, sobre todo en la sesión de Teams, han estado siguiendo justamente estas sesiones del ciclo de conservación, principalmente sobre las fotografías que en la sesión anterior mi compañera y colega Daniela Carrión estuvo dando algunos antecedentes. Entonces, bueno, pues yo daré por hecho algunas cosas. Asimismo, porque sé que la mayoría de ustedes trabajan dentro de las bibliotecas y hay gran parte de los álbumes que coinciden con los libros. Entonces, sin embargo, lo que pues ustedes tengan dudas, para eso está la última sección y con gusto podré dar cabida a todos los cuestionamientos. Antes que nada, bueno, pues quisiera enfatizar que los álbumes fotográficos son estos objetos patrimoniales que comparten la estructura física con los libros. Por eso es que les comentaba que anticipo que tendrán gran experiencia en varios aspectos, como su manipulación y cuidado, su importancia. Esto es en el sentido en el que pues son un grupo de hojas que están conjuntadas mediante una unión determinada y que están protegidas por esta cubierta para integrar esta estructura similar que se menciona aquí a los libros. Y en este caso, en lugar de contener estos textos, pues dan cabida y resguardo a colecciones fotográficas, principalmente positivos. Sin embargo, también es posible encontrar algunos casos de álbumes fotográficos que resguardan negativos, aunque estos casos son los menos. De acuerdo a lo que anticipábamos como primer punto, será una clasificación de acuerdo a la estructura justamente de estos álbumes, en función a su similitud con los libros. Esta clasificación la retomo, como aquí se indica, de Horton, en una publicación de 1999. Sin embargo, también les será compartida un texto que mi compañera Daniela Carrión y yo elaboramos, sí, a partir de este texto de Horton, pero que está disponible en las publicaciones del Sistema Nacional de Fototecas del INAH y que está denominado Glosario de Términos de Álbumes Fotográficos, Técnica de Manufactura. Y ahí podrán encontrar algunos de estos términos que vamos a ver el día de hoy. Como aquí se observa, son principalmente 8 las estructuras que se han diferenciado
en el estudio de los álbumes históricos. En primer lugar, pues está digamos, la forma más simple que tendríamos de los álbumes, que sería la que está asociada como el libro en blanco, tal cual comparte una estructura similar a lo que son los libros, con hojas unidas principalmente por costuras y con estas cubierta o cartera conformada por las dos tapas y su lomo, ¿no? Que le dan protección al resguardo de todo este cuerpo en este caso cuerpo del álbum, no cuerpo del libro, y que si bien se retoma porque estaban estos libros en blanco pensados para ir haciendo anotaciones en ellos, tal cual como lo que para nosotros en la actualidad es un cuaderno. Sin embargo, pues esta misma estructura se retoma para ir integrando en el interior de este libro en blanco fotografías. En general, bueno, por colecciones de objetos que fueran planos, como grabados, estampas, diversidad de objetos. Sin embargo, pues nosotros estamos hablando obviamente de álbumes fotográficos y por eso es que esta estructura tiene más auge a partir de 1850. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver un ejemplo, ¿no? En el que específicamente vemos que son hojas de el mismo grosor más o menos del que estamos acostumbrados a encontrar en los libros y por tanto tendremos también deterioros en ellos similares a los que están presentes en los libros, como por ejemplo estamos viendo en esta fotografía superior al lado derecho, cómo es que está rota la cañuela por el movimiento durante la consulta de los álbumes, al igual que sucede en muchos de los libros. Sin embargo, pues como mayormente las fotografías suelen tener un grosor mayor al que tienen las hojas, es posible que el trabajo diferencial de estos dos materiales pueda fracturar las hojas, al mismo tiempo que, pues ya sabemos, pueden tener dobleces, etcétera. Sin embargo, pues también podemos observar que se puede escribir en ellos y dar lugar a algunas inscripciones que se relacionen con las fotografías que se están integrando en estos libros en blanco. En todas las diapositivas que iremos viendo, ustedes pueden encontrar también aquí la referencia de estos álbumes. Mayormente son colecciones del Sistema Nacional de Fototecas que se encuentran en la Fototeca Nacional, pero veremos también algunos ejemplares de la biblioteca. El siguiente tipología que estamos viendo el día de hoy sería el de álbumes de páginas flexibles con compensadores. Esto es muy similar también a lo que habíamos visto en el tipo 1, que son los libros en blanco, siguen siendo hojas que están cosidas, que tienen una cartera de protección. Sin embargo, como ya había anticipado, esta incorporación de las fotografías a las hojas de los álbumes crea que el cuerpo del álbum crezca en espesor y por eso es que se ve la necesidad de añadir estos compensadores que desde la estructura original en la encuadernación tienen ya pensado que se tenga un volumen extra para cuando se agregan estas fotografías y aquí lo podemos ver en el dibujo que está del lado derecho, cómo están plegadas las orillas de los cuadernillos que van usualmente cosidas hacia el lomo y que entonces crean este volumen extra. Y es en ese mismo lugar donde pues, se genera la misma costura. Aquí vemos un ejemplar, aunque este es mucho posterior a lo que veíamos, este ya es un álbum del siglo XX con un uso un poco más comercial, por eso vemos también que el tipo de papel es de menor calidad, está hecho ex profeso para coleccionar postalitas que venían incluidas en las cajetillas de cigarros de la compañía Susini, una compañía tabacalera cubana, y que pues estaban
uno compraba las cajetillas de cigarros, ahí venían estas postalitas que son propiamente fotografías, no son estampas o grabados, y que iba uno juntando toda la colección y llenando este álbum coleccionable. Pero vemos que están en la fotografía inferior, cómo es que están los cuadernillos conjuntados y al final hay un pliegue a manera de escartibana en donde va a estar esta unión de los cuadernillos para la costura, que en este caso no es propiamente una costura, sino que podemos ver en la fotografía superior del lado derecho que está unido por grapas. En cuanto al tipo 3, estaríamos hablando de un álbum de páginas rígidas con escartibanas de tela. Porque como habíamos mencionado, pues la inclusión de fotografías en las páginas de papel pues genera tanto estrés en la misma hoja por ser muy delgada, como en toda la estructura del álbum cuando este crece de volumen y la unión entre los cuadernillos se genera mucha tensión en esta parte al tener un cuerpo mucho más grueso del que inicialmente estaba pensado o que estaba la tensión en estas costuras. Entonces es por ello que se piensa incorporar hojas que sean mucho más rígidas, es decir, principalmente de cartulinas y cartones en para los álbumes, pero pues esto conlleva a que el movimiento de las hojas durante su consulta fuera más difícil y una solución para este problema es poner estas escartibanas de tela en la zona en donde va, que coincide con la cañuela de las cubiertas y que entonces estaría facilitando el movimiento, es decir, el pasar las hojas cuando se está consultando este álbum. Aquí tenemos un ejemplo que, bueno, yo creo que varios conocen al menos las fotografías porque estos son álbumes de fotografías que tomó Guillermo Kahlo por encargo del gobierno federal y que se conjuntaron en estos álbumes fotográficos. Hay colecciones en varias bibliotecas y fototecas de ellos y podemos ver justamente en estas fotografías al inferior a mano izquierda cómo estamos viendo que son estas escartibanas de tela para facilitar el movimiento de las hojas. En este caso, bueno, se ve que también en la fotografía superior derecha, cómo se estaban de origen colocadas entre hojas para evitar el contacto directo entre estas fotografías. Y pues bueno, podemos ver que son hojas ya de un cartón más rígido y que entonces sin la escartibana se dificultaría pasar las hojas. El tipo 4, de acuerdo a la clasificación de Horton, es el álbum para tarjetas de visita, que yo creo que también es uno de las tipologías que encontramos más en los fondos históricos del instituto, por ejemplo, pero en la mayoría de las fototecas e incluso en las bibliotecas, que responde a esta práctica muy común del siglo XIX del intercambio de tarjetas de visita, que son básicamente retratos, aunque también es posible encontrar algunas vistas, y que pues las personas de recursos económicos más beneficiados podían adquirir en los estudios fotográficos por paquetes de 4 a 8, 12 tarjetas de visita con su retrato y entonces por eso se fomentó este intercambio de tarjetas de visita en la clase económica más alta. Y entonces, pues fue tanto la popularidad de este intercambio que pues se tuvo que diseñar un objeto especialmente para el resguardo de este tipo de fotografías. Y entonces, como aquí las fotografías estaban adheridas sobre un soporte secundario conformado por cartón,
todavía el espesor que se adhería a las, o que se añadía más bien a las hojas de los álbumes, pues era mayor. Y por eso, en este caso, se elaboraron hojas de cartón grueso con ventanas que tenían estas María Luisas para poder insertar y extraer las tarjetas de visita. Y como eran en un tamaño más o menos estándar, podía ahí ya resguardarse estos retratos y tener estas colecciones familiares de retratos. Entonces, esto es muy importante. Aquí podemos ver justamente, pues también, como son álbumes ya más gruesos, eh, tienen pues problemas también estructurales en cuanto a las uniones, en las formas de la consulta, en las cañuelas que ya habíamos visto que se suelen desprender, o incluso en los endoses o lomos, porque por el movimiento que hay en estas zonas durante la consulta. Y también podemos ver, por ejemplo, en la fotografía inferior izquierda, espero que se alcance a ver que tiene ya adherida una cinta extra, porque en este caso no tienen las escartibanas flexibles de las que hablamos en la tipología anterior, y que pues seguramente entonces ahí hubo mucho más estrés que permitió que se desprendieran estas hojas, y por eso pues sus usuarios iniciales adhirieron con estas cintas esas hojas. Otro de los problemas que se presenta muy abundantemente en este tipo de álbumes es pues justamente en estas ventanas o María Luisas donde se insertan las tarjetas de visita, como vemos en la fotografía inferior del lado derecho, porque pues es papel finalmente el recubrimiento que sostiene a la tarjeta de visita, y también en donde está la ranura de inserción de este tipo de fotografías, y pues básicamente es muy fácil que se fracture. Entonces es, digamos, más o menos en general un deterioro muy común en este tipo de álbumes. Aunque también hay, bueno, lo que les mencionaba de la escartibana, hay álbumes que sí tienen incorporadas escartibanas flexibles de tela en esta tipología para tarjetas de visita y para tarjeta de gabinete. Un álbum muy similar a este que acabamos de ver sería el siguiente tipo, que es el álbum con ventanas para montajes deslizables, en el que, a diferencia de la tipología anterior, ya es un álbum mucho más moderno que aparece a principios del siglo XX, y que está pensado con ventanas ya de diferentes tamaños, porque precisamente ya la tecnología fotográfica permitía variedad de formatos comerciales para que los fotógrafos lo utilizaran. Entonces ya no es solo un formato de ventana que se tiene, y además estas impresiones fotográficas ya no requerían o no mayormente se vendían con estos soportes secundarios que yo les comentaba de las tarjetas de visita. Entonces ya solo tienen el grosor del papel fotográfico. Y por eso también las hojas de estos álbumes, pues ya no necesitan ser específicamente de cartón, podrían ser de cartulina o simplemente las coberturas de estos papeles gruesos para conformar las ventanas, ¿no? Como lo vemos en el dibujo de la parte inferior. Este no es propiamente un álbum antiguo. Este sí es parte de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, es más bien un álbum de conservación. Sin embargo, comparte estas características que veíamos, ¿no? Son hojas de papel en las que se realizaron cortes para que tuvieran las María Luisas donde se insertan las fotografías. Lo podemos ver en la imagen inferior de la derecha, en donde, como se ha deslizado la fotografía de su contenedor, se puede ver hasta dónde llega esta María Luisa, ¿no? Y en la imagen superior, bueno, vemos que también inicialmente está diseñado con una entrehoja, porque se pueden incluir
en el anverso y en el reverso de cada hoja una fotografía, y para evitar entonces la fricción entre ambas se colocaron estas entre hojas. Otro álbum, tipo de álbum que podemos encontrar es el álbum para postales, que bueno, pues también sabemos, a partir de principios del siglo XX se vuelve muy popular la comercialización e intercambio vía correo de imágenes fotográficas en este formato de postal. Para ello, pues también se diseña una forma distinta de encuadernación en la que dentro del mismo lomo vamos a tener la compensación de agregar mayor volumen en el lomo para la incorporación de estas postales. Pero en este caso se integra una concertina de papel en forma de zigzag. Que se ve esta situación. En este siguiente diapositiva podemos observar un ejemplar en el que está diseñado especialmente para contener postales. Vemos que aquí, bueno, en la imagen inferior del lado derecho se alcanzan a observar estas ranuras que estaban hechas de origen en el álbum para poder ahí almacenar las postales que íbamos a incluir en nuestros álbumes. Sin embargo, bueno, en este ejemplar en específico se utilizó para otra cosa que no eran postales, y por lo tanto no están utilizando estas ranuras, y adhirieron otro tipo de elementos que en este caso son escudos heráldicos. Y este otro tipo de álbum creo que también es bastante común, sobre todo para el siglo XX, porque ya es una encuadernación muy, muy sencilla, por lo que puede abaratar los costos ya de su conformación, y entonces es el álbum de hojas sueltas y costura seguida, mayormente conocido en inglés como scrapbook. Y bueno, pues es eso, son hojas sueltas con una costura muy sencilla que puede ser de diferentes fases, ¿no? De la costura, pero simplemente no como en los libros, básicamente, que es esta costura, bueno, diferentes formas de costura para unir los cuadernillos, sino simplemente son perforaciones a través de las cuales se pasa un hilo, un listón, una agujeta, por eso se llama de costura seguida, y que permite, además de esta facilidad de que sea mucho más económico perdón, la estructura de este álbum, perdón, es nos permite también en varios casos, si solo son las tapas sueltas y que no se tiene un lomo, ir creciendo el espesor del álbum. Al ir, como es muy fácil, solo tendríamos que desatar e ir incorporando más hojas. Por eso también es muy común en el siglo XX. Y como vemos en las imágenes inferiores, bueno, también se pliega parte de la hoja para poder tener esta compensación del peso, o incluso hay unas que son simplemente escartibanas que se incluyen en esta parte para aumentar el espesor del lomo. En este caso, sí, también tenemos un ejemplar de la Fototeca Nacional del siglo XX, justamente de 1914, en el que, pues, en este caso, las fotografías se incorporaron mediante esquineros, y podemos ver, pues sí, también como es simplemente un cordón que está atado con un nudo para poder conjuntar las hojas. Mayormente estos álbumes son ya los que tenemos con hojas negras, que también fueron muy populares. Pero también, además de la costura seguida, una forma de unión entre las hojas muy común fue este tipo de
tornillos o postes Chicago, que es una contraparte en donde entra la rosca del tornillo y que en estos orificios, o sea, hay orificios en las hojas en las que se insertan estos dos elementos. Esto también de acuerdo hay de distintos largos, lo cual pues permite ir también creciendo el álbum si le vamos incorporando más hojas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Finalmente, el tipo 8, que es el último que veremos en esta ocasión, de acuerdo a la clasificación que tiene Horton, es también otra vez algo muy sencillo, lo que es un cuaderno de anillos o de espirales, es decir, algo ya muy moderno, en lo que también esta unión de las hojas ya es de una forma mucho más simple y económica. En este caso, bueno, en este caso anterior, aquí mismo lo dice, habla sobre las exploraciones de Palenque, Chiapas en 1967, que corresponden al Fondo Jorge Acosta, que está resguardado en la Fototeca Nacional. Y este también es otro álbum, pero simplemente como vemos ya para nosotros es un cuaderno normal. Si nosotros pudiéramos tener un acercamiento, incluso las hojas tienen una cuadrícula. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en este ejemplar que escogí para mostrar, se puede ver la incorporación no solo de fotografías, sino de billetes, estampas, e incluso tiene boletos de viaje, porque este es un álbum de viaje, o sea, es decir, están incluidas fotografías de postales que se fueron comprando por una persona que fue viajando y decidió también incluir otros elementos de los países o lugares en los que iba visitando, como son estos billetes o los boletos de los viajes en tren, en barco, etcétera. Y incluso este álbum contiene también narrativas de viaje. Entonces, pero bueno, la estructura es mucho más sencilla. También vemos lo mismo, pues si son arillos metálicos, estos se pueden oxidar. Como ya son otra vez hojas de papel más delgadas, es fácil que se puedan romper tanto en esta unión por los arillos o incluso si se agrega demasiado volumen o los objetos que se añaden a las hojas son mucho más gruesos, ¿no? Y bueno, hasta ahí en esta parte, pero como vimos entonces también aunque no hemos hablado de eso, hay diferentes tipos de montaje de las fotografías, es decir, cómo éstas se van incorporando a los álbumes. Y eso también es muy importante desde muchos aspectos, desde su conformación, la manera en que se piensa esta organización de las fotografías dentro de un álbum, pero también para su conservación. Entonces, pues la más común seguramente es la adhesión con algún material que permita fijar la fotografía a la hoja, ¿no? Y para eso, bueno, también la forma en la que se aplica el adhesivo al reverso de las fotografías va a ser importante. Básicamente tenemos tres formas que son predominantes, que es a poner el adhesivo solo en las esquinas, en ponerlo en toda la superficie o en las orillas. ¿Esto que nos va a determinar? Pues también en cuanto al trabajo mecánico que pueda tener este adhesivo y también de las hojas en contraste con lo que es el papel fotográfico, si es muy diferente entre unos y otros, esto va también a determinar la adhesión y la permanencia de estas fotografías en su lugar o al contrario, el facilitar que éstas se puedan desprender y su posible pérdida posterior. O como estos casos, que es lo que habíamos visto, hay distintos elementos para montajes mecánicos en los que esta es una unión física que no incluye estos adhesivos y que es mucho más fácil retirar y volver a colocar fotografías en ellos. Y pues para eso hay básicamente diferentes formas. Uno, el que ya habíamos visto y que estábamos mostrando en la imagen, perdón, es estos compartimentos de montaje, ¿no? Que vimos tanto en los álbumes para tarjeta de visita como en estos álbumes con ventanas.
en donde ya están diseñadas las hojas para que estas María Luisas puedan contener o sostener las fotografías y por lo tanto, pues también se pueden meter e insertar tantas veces lo desee el propietario del álbum. Entonces, ya vimos que entonces justo esta parte de poder insertar y sacar fotografías, pues debilita el papel o incluso puede alterar la organización inicial de estos álbumes, ¿no? Es decir, de lo que sus poseedores originarios como habían concebido este discurso en imágenes. Otra forma son los esquineros, que también ya habíamos anticipado en alguno de estos álbumes. Hay distintas modalidades. Los más comunes son negros, claro, en los álbumes históricos. Y pues las formas son muy variadas, desde muy simples hasta mucho más complejas. Esto también permite aprovechar el espacio dentro de las hojas de forma muy diversa, de acuerdo justamente a la intención que tengan los propietarios y los creadores de estos álbumes, de cómo se pueden distribuir distintas fotografías que incluso pueden recortar para poder adaptarlos al espacio que tienen las hojas de sus álbumes. O estas otras que ya habíamos mencionado, que son estas ranuras que se hacen básicamente desde el origen, desde que se crea para la venta un álbum, en las que, bueno, tienen varias formas en las que se pueden adaptar a los formatos más comunes de acuerdo a la época en la que de la que estemos hablando. Y bueno, también podemos ver en la imagen del lado derecho cómo hay distintas formas de realizar estas ranuras para incorporar las fotografías. Como lo vemos en la esquina inferior derecha, bueno, ahí también vemos que el riesgo es que se rompa esa pequeña tira de papel que está sosteniendo la esquina de la imagen. Pero también permite pues también esta movilidad o intercambio de fotografías, si estamos pensando que, por ejemplo, estamos aquí hablando de postales que se nos enviaron por correo, que sí queremos ver la imagen, pero a lo mejor también es importante leer el texto que viene al reverso. Y por eso, pues, no es tan conveniente adherirlas porque perderíamos esa parte, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí en este aspecto y entraríamos a la conservación preventiva que también será muy breve por el tiempo que tenemos y además porque considero que pues sí hay antecedentes, sobre todo para este curso, entonces, o esta sesión. Básicamente hablaré de la manipulación y consulta vinculados y del resguardo. En primer lugar, pues bueno, la manipulación y consulta, pues escuché que en la sesión pasada también había un, eh, como, no discusión, pero sí como esta inquietud más que nada de si se usan guantes o no para la manipulación por ejemplo, de la fotografía. Es muy claro que no podemos manipular las fotografías, tomarlas por la cantidad de contaminantes que tenemos en nuestras manos y que alteran la imagen fotográfica. Sin embargo, esta discusión para los libros es muy distinta. Hay desde quienes prefieren no utilizar los guantes, sino simplemente tener una limpieza constante en manos para asegurar la sujeción de los ejemplares, sobre todo cuando son mucho más grandes. Hay quienes que prefieren sí algunos guantes a veces de nylon, a veces de algodón, de nitrilo, de látex. Entonces, esa es una discusión abierta. Sin embargo, para las fotografías, o sea, en la parte en la que ya se tuviera que tener contacto con las fotografías, pues sí es mucho más recomendable tener una manipulación con guantes. Sin embargo, para el ejemplar completo, pues no todas las veces es necesario. A veces también es para el resguardo de la salud personal más que para
los álbumes, como se ve en la fotografía de la derecha. Además se cuenta con las mascarillas, estos cubrebocas, porque se está ingresando una colección, entonces pues no se está verificando las condiciones en las que vienen y seguramente podrá estar muy sucia o revisando si no tiene alguna contaminación de microorganismos o de algún otro tipo de microfauna, por ejemplo. Ujú. Y bueno, eso es en general, y creo que ya, pues obviamente como parte de las actividades de las bibliotecas, pues esto es de muy, del conocimiento cotidiano. Y lo mismo pues para la consulta, ¿no? O sea, sabemos que no es recomendable abrir los ejemplares a los 180 grados, que es el plano de una mesa, y por eso, pues, mayormente se tienen diferentes soportes auxiliares para la consulta que van desde atriles, o nosotros aquí estamos mostrando algunas cosas que usamos en Fototeca Nacional, que puede ser estos soportes auxiliares rígidos o flexibles, que en el caso de la fotografía de la izquierda son dos triángulos de acrílico, con un ángulo de 30 grados cada uno, en los que se pueden o superponer cada uno de acuerdo a la estructura del árbol, el ángulo de apertura que nos permita tener, o también ir separando de acuerdo al grosor del lomo, ¿no? Pueden ser de distintas dimensiones porque podemos tener ejemplares muy pequeños o ejemplares muy grandes. Y como en el caso de la derecha, que es un cojín de moño, en lo que básicamente son dos triángulos flexibles, porque son cojines de tela, cuyo interior está formado por estas bolitas de poliestireno, y que podemos ir acomodando también a la forma que nos pida el ejemplar, y que podamos manipularlo de una forma adecuada sin forzar su apertura. Bueno, otro ejemplo que les traigo el día de hoy, opciones, es como por ejemplo esta caja con atril, que aquí combina dos partes, ¿no? Que es la consulta, que viene integrada en una caja de un álbum ya con su propio atril, y que al mismo tiempo no es necesario retirar el ejemplar de su caja de resguardo, que es su guarda de protección, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que es la caja, y cómo es que se consulta dentro de esta caja atril este ejemplar. Claro, son distintas opciones que se dan, y que en nuestro caso elaboramos a la medida de cada álbum. No para todos los álbumes es factible realizar este tipo de cajas de resguardo y consulta al mismo tiempo, también por la resistencia de los mismos materiales. No podríamos hacerlo para ejemplares muy grandes, de mucho peso. Bueno, dentro del resguardo, ya también mi compañera Daniela habló en la sesión pasada acerca de las condiciones medioambientales dentro de las cuales se debe permanecer los materiales fotográficos. Aquí tenemos en la fotografía de la izquierda y del centro las bóvedas de resguardo de la Fototeca Nacional, en los que tienen distintos tipos de aparatos para controlar tanto humedad relativa como temperatura, y que también sus métodos de verificación de las fluctuaciones de estas medidas, como pueden ser, ¿no? Desde aquí se ve en el centro un termómetro de gráfica, pero pues también hay data loggers, y bueno, hay gran variedad de ejemplares. Sabemos que no es factible para todas las bibliotecas, fototecas, archivos y demás contar con lugares de resguardo climatizados, en donde todas estas medidas de humedad relativa y temperatura estén controladas. Sin embargo, pues bueno, hay otros elementos que pueden
amortiguar las variaciones en estos aspectos que, bueno, también ya se han visto, o bueno, varios de ustedes conocen que mientras más estables permanezcan y menos variaciones haya, los materiales bibliográficos de archivo y en este caso fotográficos, pues estarán más estables y nosotros estaremos prolongando su tiempo de vida. En este caso, en la fotografía de la derecha, vemos la estantería con la que cuenta la fototeca de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que son esta estantería cerrada, y vemos cómo están colocados ahí los álbumes que tienen en resguardo dentro de guardas. Entonces, bueno, si bien sabemos que es muy importante estas guardas de protección en distintos niveles, porque aíslan los materiales de el polvo, de la luz, por ejemplo, pero también permiten que al interior el material que está resguardado tenga menores variantes de humedad y temperatura, sin importar que las fluctuaciones sean muy amplias al exterior en este recinto donde se encuentren resguardadas. Eso ya es una situación que hemos verificado a partir de un proyecto justamente que se desarrolló en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, el diseño de las guardas, los materiales y todo depende de muchas cosas. Aquí les traigo algunos ejemplos que se han utilizado mayormente en la Fototeca Nacional. En la fotografía superior es una caja de concha de almeja de algodón con cintas de lino para su unión en los pliegues, que está resguardada a su vez dentro de una caja de polipropileno acanalado blanco, que en este caso se ve cómo se pueden cerrar las pestañas para insertar esta parte, ¿no? ¿Qué problemas, por ejemplo, hemos tenido? Se pueden tener en este tipo de materiales. Bueno, que si todo es blanco y que no tengamos el control de la cantidad de polvo que entra en nuestros lugares, en nuestros recintos de resguardo, pues es mucho más fácil que estos se ensucien. Claro, a diferencia del cartón de algodón, la caja externa de polipropileno se podría limpiar. Sin embargo, en el caso que vemos en la imagen inferior a la izquierda, pues el polipropileno de por sí es oscuro. Bueno, ya ahí es un caso que es de color negro, y entonces podríamos estar anticipar más bien que en este caso del polvo, pues sería menos observable lo que dañaría también nuestra caja, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues si estamos pensando en materiales fotográficos, esta opacidad del material nos brinda mayor barrera ante la luz, que también es otro de los elementos que resguarda, que puede alterar la imagen fotográfica. En este caso yo no he hablado tanto de la luz, porque de por sí el que estén dentro de ya de un objeto con esta estructura del libro, impide que estén directamente expuestos todo el tiempo las fotografías a la luz, simplemente solo cuando se está haciendo la consulta del álbum. Y en la fotografía inferior a la derecha podemos ver una caja de cartón forrada con tela, en la que además estamos resguardando distintos elementos que son propios del álbum, porque en este caso este álbum fotográfico que se muestra tiene también en su interior una caja musical. Entonces, pues tenemos también que esta caja se diseñó para contener también la llave original, que es esta que tiene el mechón rojo, y la otra que es una que se utilizó después porque la otra ya se encontraba barrida, y que bueno, se consiguió para justo el asunto de conservación y que mantener las propiedades del álbum. Entonces, consideramos que era importante que se mantuviera esta vinculación entre los elementos, pero que no estuvieran en contacto unos con otros.
Y bueno, finalmente no me queda más que darles las gracias por la atención prestada y el interés en esta, presentación. Aquí está mi correo electrónico para que puedan comunicarse conmigo posteriormente en el momento que tengan dudas. Yo estoy abierta a poder coadyuvar a todas las inquietudes que puedan tener, no solo en esta sesión, sino a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valencia. Una excelente presentación, muy interesante, toda vez que los álbumes fotográficos son documentos, bueno, objetos sumamente complejos, ¿no? O sea, formados por fotografía y encuadernación. Además, visualmente son hermosos. Nos acaba de mostrar varios ejemplos. Y bueno, yo creo que de las grandes preguntas cuando este tipo de objetos ingresan a nuestros acervos es justamente esta unión de ambas situaciones de encuadernación con fotografía. Vimos, de acuerdo a la clasificación de Horton, que algunos, como con la costura pasada, los postes, son proclives incluso a tener fracturas en su estructura, ¿no? Entonces, de entrada, tienes un objeto que ya viene deteriorado. Y posiblemente para muchos sea más sencillo desprender las fotografías y guardarlas en otros o con otro tipo de materiales. Guardas algunas cajas de polipropileno. A mí me gustaría conocer su opinión acerca de cómo se debería de abordar un caso así, que supongo es muy común. Creo que en todos nuestros acervos ha pasado algo similar. ¿Cómo tendríamos que abordarlo? ¿Qué tendríamos que considerar antes? Muchas gracias, Xochitl. Bueno, se me olvidó que también traía más textos para compartir con ustedes. Uno tiene que ver con esta situación, que bueno, si me haces favor también de compartirlo, Xochitl, que tiene que ver con bueno, lo que hemos denominado deterioro intelectual, porque no tiene que ver con esta materialidad. O sea, sí es a partir de la materialidad del álbum que muchos de ellos propician este desprendimiento, separación de las fotografías y del álbum, o que y que bueno, les quiero compartir, ¿no? Es en colaboración también con mi compañera Daniela Carrión, y también hay otro texto que está, que también me gustaría que por favor compartieras, que es el de elaboración de cajas y guardas, ¿no? Que son lo último que estábamos viendo también, en la que está un manual muy sencillo de los modelos más simples para elaborar, ¿no? Y también un comparativo también muy sencillo de los pros y los contras de papeles, de plásticos, etcétera, ¿no? Que creo que puede ser muy útil. Y justamente regresando a la pregunta que me haces, pues sí, también hay esta tendencia de pensar, decir, bueno, ya lo vieron con la sesión pasada, que hay muchos materiales que no están elaborados ex profeso para la conservación de fotografía, que le confieren acidez, que lo pueden desvanecer la imagen, muchas cuestiones, ¿no? Y que prevalece esta idea generalizada, ¿no? De que la fotografía es muy sensible y tiene que permanecer resguardada con materiales muy específicos, ¿no? Calidad de archivo muy precisa, ¿no? Entonces, pues decir que están pegados en estos álbumes de estas hojas que son muy ácidas o que las negras les confieren muchas veces, estas hojas negras son como de una calidad muy baja, incluso solitas empiezan a soltar estas fibras que encontramos a lo largo de todo el álbum, ¿no? Y entonces a pensar de que pues esto es muy dañino para la fotografía. Pero esto bien como lo dices, o sea, solo si pensamos en la fotografía como que ese es el documento, como que ese es el bien patrimonial que nosotros deseamos conservar y preservar, y que es la única parte que que nos ofrece información. Sin embargo, también está esta forma de los álbumes, y bueno, por eso yo apelo a todos ustedes que conocen muy bien los libros y que también toda esta estructura nos habla del libro. O sea, no nada más es el decir, es el texto, ¿no? No es lo mismo, pues, un incunable y tener después ese mismo texto en una edición moderna, ¿no? En una rústica, por ejemplo, ¿no? Entonces el valor también no está simplemente en el texto, que puede ser exactamente el mismo, pero que también estamos ahí viendo distintos procesos, ¿no? Se ha transformado
no solo los procedimientos de cuadernación en ese caso, sino también la difusión de los mismos textos, ¿no? De la lectura. Antes, ¿por qué? No importaba si solo había pocos ejemplares, porque también quiénes sabían leer, quiénes podían acceder a ellos. Y en la actualidad, pues por eso también la economía, ¿no? De ciertas ediciones en las que puede ser mucho más accesible porque queremos entonces difundir la lectura, ¿no? Y eso entonces nos está hablando, esa materialidad nos está remitiendo a todos estos procesos. Y pues es un poco lo mismo en los álbumes, ¿no? O sea, cómo vemos que de algo muy sencillo que se va complejizando, que se va adaptando a las necesidades que tienen específicamente las fotografías de una época determinada, ¿no? Como lo que les platicaba acerca de las tarjetas de visita, que se va haciendo tan popular su intercambio que se diseña específicamente un álbum para este tipo de fotografías. Y cómo después otra vez se van haciendo más sencillas, economizando la producción y bueno, pues también entonces van siendo como, eh, pues menos lujosas, más sencillas, todo lo que veíamos, incluso en la, o sea, no sé si alcanzaron a ver en algunas de las cubiertas justamente de las de tarjeta de visita estos relieves y tienen broches y tienen puntas metálicas y al final pues estos que hablamos de lo que tú dices, ¿no? De costura seguida y de postes, pues ya son cualquier atol con un cartón y etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que hablamos del papel. Sin embargo, pues sí, si vuelvo a hacer esta analogía con los libros, bueno, nosotros no pensaríamos que vamos a disgregar unos cuadernillos de un libro porque pues el texto va a perder esta secuencia que tiene, ¿no? Y lo mismo pasa con las fotografías, no importa que no tengan, digamos, una secuencia que nos vaya explicando, en la 1 yo era chiquita, en la 2 ya tenía, me bautizaron, después tuve lo que quieras, ¿no? Mi fiesta de cumpleaños y luego cuando salí de la escuela y tener esta secuencia. O sea, a lo mejor no hay un texto que nos vaya diciendo, pero si vemos así, si lo entendemos de esta forma, puede ser que mi mamá haya organizado estas fotografías de mi vida en esta secuencia cronológica, ¿no? Y bueno, pues va a estar hablando de eso, ¿no? Y puede ser que haya hecho, pues, mi álbum familiar, bueno, mi álbum más bien de fotos, y aparte de mi hermano, ¿no? Por ejemplo y no integrar uno familiar en el que todos los eventos estuvieran correlacionados con esta secuencia cronológica. Entonces eso también nos va hablando de procesos distintos, ¿no? De las formas ahí, por ejemplo, de entender una familia, a lo mejor, o como cada quien, cada miembro debía tener su álbum, o al contrario, como una familia integrada participaba de todos estos eventos, ¿no? O incluso, por ejemplo, yo sé que hay casos en los que no los organizan de esta manera, sino juntaban, bueno, cuando todavía imprimíamos fotografías, se juntaban varias, las dispersaban en una mesa y hacer esta parte como de collage, ¿no? Sin una secuencia y irlas pegando. Entonces, esa es otra forma muy distinta de integrar un álbum y nos va hablando de distintas cuestiones, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante valorar también que pues nos habla este objeto tan complejo de muchas otras cosas. No solo el decir la imagen fotográfica es lo que debemos valorar y lo que queremos conservar. Porque de la misma manera estaríamos hablando de los libros, ¿no? Retomando otra vez el ejemplo. Si yo transcribo este texto o ya lo tengo en un PDF electrónico, podría prescindir entonces de la materialidad de libro histórico, por ejemplo, pues yo creo que no lo pensaríamos de esa manera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo, digamos que la forma en la que lo pienso, en la forma que creo que también se debe valorar justamente como todo un objeto, que sí, que es muy complejo, que es mucho más difícil conservar porque, pues sí, de principio de origen, como tú comentabas, la estructura a lo mejor ya está destinada a un fracaso, a un colapso en esta unión o en otros elementos y que también puede propiciar en algunos aspectos la alteración de la fotografía, ¿no? Que no son materiales pensados para su conservación. Sin embargo, no podemos, bueno, yo creo que no deberíamos disociarlos porque justamente estamos valorando muchas otras elementos en este bien patrimonial. No, pues muchas gracias.
Creo que también es importante recordar esta valoración que se hace desde un objeto utilitario, que para muchos de nosotros, si hablamos como en cuestión generación, que en donde todavía nuestras familias imprimían fotografías y todavía se hacían, bueno, en el caso de nuestra familia, todavía tenemos los álbumes con el adhesivo PVA, ¿no? O sea, ahí adheridas. Es una manera muy buena de hacer un acercamiento al estudio de estos objetos. Y bueno, ahorita te voy a hacer una pregunta con respecto a esto en particular que pregunta Ana Paula García Flores. Vamos a hacer primero dos ronditas de preguntas. Bueno, la pregunta de Ana Paula y después unas cuestiones de guardas que ya le subí el documento, pero ahorita vamos a ver. Dice Ana Paula García Flores, ¿en qué situaciones es permitido retirar una fotografía del álbum y cómo puedes mantener la relación de información entre estas dos? O sea, relacionada a lo que habíamos dicho anteriormente, pero ¿qué pasaría cuando tú dirías es que no sería posible mantener esta unión, por lo menos físicamente? Pues, ¿qué te diré? Eso es muy complejo. Yo en principio sí recomendaría que se mantuviera esta unión. Hay un caso justamente de los álbumes de Jorge Acosta que mencioné en la presentación y que se procedió con este principio que mencioné de, pues bueno, pensar que la fotografía está en primer plano en contra de los materiales que conforman un álbum, que puede ser, que podemos, o sea, desdeñar también, justamente porque es una estructura muy simple, pero pues nos habla de muchas otras cosas. Y entonces se retiraron estas fotografías, las que les mostré con eh, el reverso con adhesivos, bueno, pues se habían retirado. Es de ahí de que las retomo. Sin embargo, pues lo que se hizo en esa ocasión es realmente recuperar y crear nuevos álbumes para los que ya se habían, o sea, que digamos que la hoja ya no podía recibir nuevamente a esa fotografía, ¿no? Entonces se hicieron nuevas hojas, se recuperaron los textos, se colocaron en la forma original en la que estaban dispuestas dentro de este discurso que tiene que ver además con la exploración arqueológica muy importante en los primeros años de Lina. Entonces, más bien en ese sentido, no podían estar en esos álbumes porque ya las hojas no tenían el sustento, ¿no? No brindaban ese soporte, pero se recuperó absolutamente todo a como estaban originalmente, ¿no? Y todo lo que se pudo recuperar se mantuvo, o sea, del material original se mantuvo, ¿no? Solo en esos casos que no se podía realmente ya ser el soporte que estaba destinado a ser para albergar las fotografías, ¿no? ¿Qué otras situaciones? Pues no sé, hemos tenido también situaciones extremas en las que, por ejemplo, en estos álbumes con ventanas que en ese caso eran para tarjetas de gabinete y que estaban recubiertas con purpurina, que pues tienen compuestos metálicos y a final de cuentas las fotografías, la imagen fotográfica está hecha por partículas de plata. Entonces reaccionaron entre sí, ¿no? Por la humedad. Y aún así, digamos, nuestra finalidad, y ahí se alteraron, estaban marcadas las ventanas en las imágenes fotográficas. Y aún así, bueno, lo que intentamos fue ver en qué forma se controlaba o disminuíamos esta reacción, pero mantener las fotografías en su sitio, ¿no? Que eran estos álbumes que en este caso eran de personajes de la realeza europea y además cada hoja tenía los nombres de estos personajes, ¿no? Entonces, valoramos más como la integración de esta colección sobre esos deterioros que estaban ya sucediendo, que los veíamos, pero dimos prioridad a ver cómo podíamos atenuar esas reacciones que estaban sucediendo y que estaban mostrando ya modificaciones en la imagen, por ejemplo, ¿no? Pero otra situación que también hemos tenido es, por ejemplo, que en álbumes de la colección Felipe Teixidor
justamente en ese álbum que les mencioné que era de 1914, son mayormente fotografías de Hugo Breme, pertenecía a la colección de Felipe Teixidor, que bueno, hay una parte en el Archivo General de la Nación, no sé si conozcan, era un coleccionista español y que después trabaja para varias editoriales como la Porrúa en México y parte también entonces del interés de este coleccionista en tener muchas fotografías era que después podía utilizarlas para las publicaciones en las editoriales donde trabajaba. Entonces realmente, pero ahí este coleccionista disgregaba esas colecciones, sacaba las fotografías que les interesaba y luego se publicaban y por ejemplo tenía él otras carpetas, es decir, ya otros álbumes en los que iba haciendo, por ejemplo, la creación editorial de lo que se iba a imprimir en sus libros. Y entonces están pegadas distintas imágenes en las que ya hay trazos sobre las mismas fotografías de cómo iba a hacer la edición, ¿no? Cómo iba a aparecer, qué se iba a quitar de esa imagen, de qué tamaño iba a salir, etcétera, en los libros. Entonces, bueno, ahí puede parecer un dilema, ¿no? ¿A qué le voy a dar prioridad, ¿no? Al objeto inicial que era este álbum, es decir, cómo se creó en 1914, y dejar de lado todo esto que les estoy platicando de que Teixidor hizo con ese otro objeto y que se plasma en otro objeto que este otro trabajo, ¿no? Ahí la solución, por ejemplo, fue dejar la imagen original en estas carpetas ya de Teixidor, respetar toda esta vida que ha tenido esa fotografía en específico y se hizo una reproducción para colocarla en el árbol inicial. Y obviamente esa reproducción tiene los datos, pues, de qué es, cuándo se colocó, por qué se colocó, etcétera, porque está ahí colocada, ¿no? Y dónde está su original. Entonces, digamos, son distintas soluciones que vamos buscando de acuerdo a cómo se vayan presentando los casos. Sí, y Pero en sí, darle prioridad como al conjunto, ¿no? Que es el álbum. no, y en este último ejemplo que nos comentas es justamente la restitución de ambos discursos, ¿no? Y que se puede lograr, pues también teniendo una amplitud y también un conocimiento histórico de dónde vienen las piezas, con lo que se pudo lograr, creo que eso también es muy valioso para irlo pensando también en nuestros acervos. Y muchas gracias por la respuesta. Tengo dos preguntas a nivel más técnico. La primera es de Guillermo Campos Meda. ¿Qué tipo de papel es el más recomendable para un álbum fotográfico? Yo me supongo que para elaborar un álbum como tal, ¿no? Sino si nos puede volver a escribir Guillermo, si es que no estoy entendiendo bien la pregunta, pero supondría que sí es como para elaborar un álbum fotográfico de inicio. ¿Tú qué material, qué tipo de papel o cartulina recomendarías para tal fin? Por ejemplo, para unas fotografías familiares, alguien que quiera empezar sus álbumes de manera más conservativa, ¿qué recomendarías? Bueno, pues en principio sí poner énfasis en que todos estos materiales que son los ideales para la conservación de fotografía, pues son caros, ¿no? Entonces también a veces es difícil valorar en nuestros acervos y más también en nuestras colecciones particulares qué es lo que es mejor, ¿no? O sea, si los queremos también conservar a tanto tiempo, pues que ser conscientes de que necesitan una inversión, ¿no? Este, y pues en general los papeles y plásticos, no nada más los papeles, cartulinas, etcétera, de grado archivo que están de acuerdo a la norma PAT, si mal no recuerdo, que está estipulada ya en un ISO para verificar la calidad de todos estos papeles que deben de ser de grado archivo para fotografía, o sea, ya es un estudio específico muy preciso, o sea, no es fácil tampoco conseguirlo aquí en México, entonces, pues eso es difícil, ¿no? Pero si no, pues realmente, digamos, los papeles de algodón, los que son libres de ácido, que no tienen lignina, más o menos es algo general
que podemos verificar. Es muy similar a lo que podemos encontrar también en los archivos, ¿no? Básicamente, mientras mejores, pues mayor es esta durabilidad que estamos anticipando para la fotografía, pero pues también si esos papeles los utilizamos, los dejamos, esos álbumes, no sé, en nuestra ventana, y pues está el cambio de temperatura, el cambio de humedad, etcétera, pues realmente no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, pues sería también como llegar a un equilibrio en lo que también la economía tendríamos que estarnos preguntando qué tanto Perdimos el sonido de la doctora. No sé si... ¿no? Sí, no no se sé desde qué escucha. hora lo tengo Listo. apagado. Se apagó, ahora sí que se apagó, pero adelante. Fue Bueno, no un sé momento. en qué momento me quedé, pero pues hacer este balance también de la economía y un equilibrio, ¿no? Porque no vamos a gastar, por ejemplo, también en un espacio climatizado y invertir mucho dinero si después, por ejemplo, no podemos mantener justo el mantenimiento, ¿no? Darle mantenimiento adecuado y pues ya no lo vamos a poder tener funcionando como es debido. O como les decía, ¿no? Comprar estos papeles o materiales muy caros, y pues tenerlos ahí a la deriva en arrumbados en cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso más bien es, antes que nada, antes que decir, este es el papel indicado o este es el material indicado, el lugar indicado, pues hacer un balance como de todo, ¿no? Para tener esta parte. Obviamente, pues antes era muy común, no pensábamos en cuestiones de conservación para nuestras fotografías familiares o cuestiones así, y era muy común que las tuviéramos en estos álbumes que denominamos magnéticos, en donde están las tiritas de adhesivo ya en las páginas y un plastiquito, ¿no? Que las recubre, y pues eso la verdad es como que en las peores condiciones de almacenamiento en donde podemos tenerlas, ¿no? Pero bueno. Nada más así, de forma muy general. Muchas gracias. Y bueno, aquí tengo otra pregunta que tiene que ver con esto para irlo relacionando, de Adriana Fernanda Rivas. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la excelente presentación. Como parte de la generación que conserva las fotografías familiares en álbumes con guardas adhesivas, ¿recomienda algún proceso para el resguardo de estas fotografías y evitar un mayor deterioro a futuro? Sí, Bueno, supongo que son de de estas estos que hojitas. estábamos Sí, 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 sí. hablando justamente, ¿no? Sí, pues mira, a veces la ventaja de estos mismos álbumes es que es tan malo su adhesivo que solitas se empiezan a desprender las fotografías, ¿no? Entonces no tenemos que estar realmente haciendo grandes cuestiones para separarlas. A veces sí, el tipo de adhesivo no te permite, no es fácil que las puedas retirar de ese lugar, pero si ya tienes, digamos que la fortuna de alguna manera de que se separaron y entonces tu problema es justamente eso, que se están volviendo a desgregar, pues sí, yo recomendaría también hay si no las tienes en un lugar muy húmedo, que realmente tenga grandes problemas de humedad, podrías comprar hojas de polipropileno transparente, que ya se venden comercialmente para resguardarlas en estas carpetas de aros, ¿no? En donde, pues tú tienes estas hojas transparentes y las puedes ir manipulando e insertando en estas carpetas. Digo, esas hojas no son tan difíciles de conseguir en México, tendrían que ser, sí, mejormente, o sea, de polipropileno, no de un X plástico, pero sí, si tienes mucha humedad, si vives en la costa, a lo mejor, y tu casa, pues no mantienes, mejor sería así buscar algún tipo de papel, ¿no? Porque el mismo plástico estaría ayudando a que se mantuviera la humedad, ¿no? Entonces, eso es algo que también tendría que pensarse, ¿no? Sí, microclima. Sí, hay que pensar Exacto. eso. ¿Puedo hacer un Y comentario? me permite un instante mientras leo otra pregunta, y ahorita vamos a la suya, por favor. De María del Carmen Soto Valderas, menciona que un gran problema son los pegamentos en los álbumes que estuvieron de moda en los 80s. Difícil de desprender las fotografías con riesgo de romper.
esto me parece un tema muy interesante porque justo es lo que nosotros nos pasa, ¿no? Este PDA, que es, en realidad sí es difícil de que se desprendan las fotografías. ¿Esto qué sucedería? ¿Cuál recomendación habría? Pues yo creo que más bien ahí sí acudir a un especialista para que valorara la situación y que si ustedes consideran que está en riesgo algún elemento, ¿no? de estos álbumes, pues yo creo que sí siempre es la situación de recurrir a un especialista, ¿no? Creo, retomando los libros, ¿no? O sea, hay muchas cosas que si somos bibliotecarios o si somos archivistas, podemos tener las bases generales, anticiparnos, creo que eso es muy importante al deterioro, saber cómo manipularlo, cómo resguardarlos, cómo tomarlos, cómo darlos a consulta, qué casos no dar a consulta, etcétera, etcétera. Pero si ya hay casos en los que nosotros mismos tenemos duda, creo que entonces es acudir al especialista, porque también para nosotros, al contrario de la parte de especialistas, hablar a veces también en cosas al aire es hablar de generalidades y como veíamos, como el caso que les ponía de las fotografías de Teixidor, ¿no? O sea, no podría dar soluciones generalizadas, ¿no? Ese es un caso particular y entonces a lo mejor podría ya viendo el objeto, el caso decir, bueno, se puede hacer esto, o tenemos estas opciones, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas que sí verdaderamente necesitamos ver cuál es la situación en particular de ese bien y dar distintas opciones, ¿no? Valorar, hacer un balance, porque tampoco crean que nosotros como restauradores tenemos las soluciones así dadas a todos o que ya seguimos un camino que está trazado, ¿no? O sea, hay muchas veces que no tenemos claras estas opciones. Se hace por eso esa valoración, esa investigación que tú también mencionabas, Xochitl, acerca del conocimiento histórico de todas estas situaciones e intentar valorar cuál puede ser una salida que sea viable en distintos aspectos, ¿no? Y que sea favorable para no limitar tampoco, por ejemplo, la consulta, ni la investigación, ni falsear información, etcétera, etcétera. Muchos aspectos que debemos contemplar antes de dar solo una respuesta, ¿no? Vale, muchas gracias. Vamos con otra pregunta escrita y posteriormente le daremos la palabra a Daniel Rivera, que levantó la mano. La primera pregunta escrita es de Irlanda Patricia Ochoa Ortiz. Muchas gracias por tan interesante presentación. Respecto al cojín de moño, ¿cuál tela recomienda para su elaboración? Esa Bueno, pregunta, pues sí, justamente. eso pues nosotros lo mandamos a hacer con tela de algodón. Siempre para nosotros es mucho mejor tener algodón, 100% algodón. En realidad es muy fácil. Nosotros hicimos ese diseño, lo mandamos con una costurera, y pues no lo hicieron, ¿no? O sea, no siempre es tan bueno a lo mejor el poliestireno para rellenar estos cojines, pero bueno, en realidad también es una opción muy económica y en realidad tampoco es que permanezcan mucho tiempo ahí los álbumes, ¿no? Entonces, realmente a nosotros nos ha funcionado no solo para la consulta, tenemos también estos triángulos, o sea, cojines en triángulo, no solo de moño, para su consulta. A veces los combinamos con los triángulos ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, de los de plástico, sí, De acrílico. de acrílico, perdón. Y a ver, también tenemos moños de acrílico, o sea, tenemos distintas formas que vamos no solo utilizando para la consulta, sino también para el trabajo de conservación, ¿no? También son auxiliares para nosotros en ese aspecto, ¿no? Porque cuando estamos interviniendo de alguna forma los álbumes, pues sí tenemos que abrirlos, ¿no? Y no podemos tenerlos a los 180 grados que da la mesa, ¿no? Claro, también Entonces, muy útil para consulta de libros e igual es- intervención de encuadernaciones. Bueno, de la persona que tenía levantada la mano, si quiere hacer el uso de la voz para preguntar a la doctora y posteriormente François. Creo que Buenas tardes. Daniel. No, Sí, me equivoqué, le di clic en la manita sin querer. Una disculpa, pero gracias. no te preocupes. François.
Tienes tu micrófono apagado, Françoise. ¿Ya? ¿Ahora Ya. sí? Ah, Sí, bueno, sí. perdón, entonces sí, estaba yo saludando. Y bueno, para las telas que preguntaban lo que recomendarían, porque, bueno, pensé que Silvana iba a decir, a proponer el Tyvek, no sé. Pues en realidad podría ser también el Tyvek. Simplemente nosotros en ese momento escogimos la tela de algodón pondría, digamos yo en este caso, también la tela de algodón, porque pues 100% algodón, repito, porque pues creo que es de muy fácil acceso, ¿no? Podemos cualquier persona utilizarla. También pienso que es muy estable para volviendo a esta parte de la economía, ¿no? No todos tenemos las facultades económicas, el presupuesto a nuestra disposición para, pues, los ideales que están establecidos en la bibliografía, ¿no? En lo que establece la conservación. Sí tienes razón, podría ser el Tyvek, pero nosotros realmente en ese momento tampoco contábamos con presupuesto, vimos que eso pues era lo más factible para nosotras, ¿no? Y que pues hasta la fecha nos ha dado buenos resultados, ¿no? Y que pues lo vamos combinando con otras cosas. O sea, el acrílico también, por ejemplo, a veces pensamos que es muy difícil, pero nosotros lo mandamos en realidad a hacer a estos lugares de, como de propaganda y cuestiones así de publicidad en los que te hacen, de estos soportes, por ejemplo, que incluso hay en los restaurantes para poner la carta y ellos te lo manipulan muy fácilmente, tú solo das las medidas y tampoco es tan oneroso el gasto, ¿no? Entonces, pues más bien lo hice pensando en esa situación y porque, te repito, o sea, nosotros hasta la fecha los utilizamos así, los mandamos a hacer en un momento en el que no teníamos presupuesto para otra cosa. Sí, no, claro, cuando yo decía eso era como la otra opción, o sea, como una Claro. posibilidad, no tanto para sustituir, o sea, para obligadamente sustituir el algodón. El algodón también tiene que llevar el proceso de primero limpiarlo, me imagino, no creo que se use con su apresto, no sé. No sé Pues cómo. en realidad sí, eso es recomendable, pero pues también depende ahí sí ya del algodón que tú consigas. Digo, aunque sean 100% de algodón, sabemos que hay distintas calidades de ese algodón. Lo mismo, ¿no? Va siendo más caro mientras mejor sea, más grueso. Nosotros, por ejemplo, también ahí en ese caso escogimos el gris pensando en que es un tono más que te guarda un poco también la suciedad, ¿no? Para no estar tampoco Sí, deshaciéndolos, sacando los cojines y lavándolos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que pensar. Repito, creo que no hay soluciones únicas. A veces las situaciones en las que realmente estamos, en ese momento en el que tenemos que decidir, pues también nos van dando la pauta para solucionar estas situaciones que se nos van presentando, ¿no? de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta de Ana Paula García Flores. ¿Te has encontrado con testigos dentro de los álbumes fotográficos y qué se hacen con ellos? Pues hasta la fecha no me he encontrado con testigos, más bien me he encontrado que pues estas colecciones que están en los álbumes son mixtas, o sea, es decir, no solo son fotografías como ese álbum de viaje que yo les comentaba, en esas hojas, o sea, la persona que integró esta colección escribió dentro de ese mismo álbum, hizo dibujos. Y ahí está esto que les comentaba, ¿no? Billetes, tickets, hay también como unos escudos tejidos, y las fotografías, ¿no? Entonces todo eso pues está integrado dentro del álbum como esa colección que esa persona pensó ir integrando y que va hablando pues de esos recorridos que hizo, ¿no? Entonces, más que como testigos, en realidad, que yo recuerde no he encontrado, testigos, ¿no? Como tal dentro de los álbumes, pero pues no se descarta esa posibilidad, ¿no? Claro. Otra pregunta también un poco a nivel técnico, que bueno, nosotros subimos en el chat la cuestión de la guía de
la elaboración de guardas y cajas, el documento que nos enviaste, pero aquí hay una pregunta específica sobre las guardas de primer nivel y los materiales. ¿Cuál sería el recomendado? Digo, creo que ya había respondido un poco la pregunta de que no hay como una marca como tal, pero en México, por ejemplo, ¿qué tipo de papel o cartulina ustedes han usado y que sea accesible para bibliotecas y archivos? Bueno, nosotros cuando hemos podido adquirir Permadur, o sea, nosotros principalmente eso es lo que adquirimos, ¿no? Como marca, porque pues sí lo podemos conseguir aquí en México, sí es un poco costoso, pero básicamente creo que esa sería la marca a la que más hemos recurrido, tanto en papeles como en cartones, ¿no? Incluso cartones de algodón. Y pues sí, o sea que qué grosor o gramaje, si papel o cartulina o cartón o polipropileno, Mylar, cuestiones así, o sea, sí, la verdad depende de muchas cosas, ¿no? Incluso en fototeca, pues, lo que les mostraba de estas cajas, ¿no? Al principio utilicé mucho cajas de concha de almeja en cartón de algodón, eh, y a final de cuentas vi que no estaban dando los resultados que esperaba porque se ensuciaban mucho. Esta unión con la cinta de lino perdía muy rápido su adhesividad y entonces empezaban a abrirse estas cajas. Entonces recurrimos a las cajas de concha de almeja también, pero con cartón entelado, ¿no? Y eso hemos tenido también mejores resultados. También ahí nos ha permitido escoger otros colores de las telas y que pues hemos visto que funcionan mejor, ¿no? O sea, tanto no se nos separan, no y no se nos ensucian tanto, ¿no? También lo mismo, al principio habíamos optado por el polipropileno blanco, que era lo que mayormente había como para estandarizar las formas de resguardo que habían en la fototeca, pero también se ensuciaban mucho y entonces se recurrió ahora al polipropileno acanalado negro y bueno, pues ha funcionado un poco mejor. También se han cambiado diseños, por ejemplo, en foto. También a veces depende de lo que tú tienes en tu acervo, ¿no? O sea, acá se han estandarizado mucho estas cajas y hay cajas que ya se ven todo igual en los estantes, ¿no? Pero al interior, pues es evidente que tus colecciones no son tan estandarizadas y entonces lo que nosotros hemos hecho es adaptar entonces que las guardas al interior sean realmente hechas a la medida de lo que están resguardando, ya sean fotos, ya sean en este caso álbumes, o hacer también elementos que impidan este desplazamiento de los materiales al interior de una caja que no está hecha a su medida. Entonces, pues sí, la verdad yo creo que ahora sí limites tu imaginación. Nosotros hemos hecho muchas cosas, como lo que les enseñaba también estas cajas atriles u otro tipo de guardas que hemos diseñado. En ese texto que les compartieron, la verdad son las más sencillas, porque también a veces es muy complejo estar elaborando cajas, y guardas, entonces, pero son como las bases, ¿no? Y después, pues ya de ahí, pueden diseñar muchas cosas adaptándose a las necesidades también de su material y de su archivo, ¿no? De su acervo, de su biblioteca, de su fototeca. Muchas gracias. No, al respecto de estas cajas atriles hay que tomar un taller porque están fabulosas. Creo que puede ser de gran utilidad también para materiales bibliográficos. Y bueno, al respecto de los documentos que compartimos, hay un par de preguntas del público en general. Aprovecho para comentarte. De Gabs Ramírez, muy interesante la charla. Al contrario, felicitaciones. Me crea muchas más dudas y despeja otras. ¿Dónde se consultan los documentos que se subieron? Bueno, nosotros justamente estamos viendo la posibilidad de que se suban tanto en el micrositio de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia o en la página de Facebook también. Y por otra parte, algunos de ellos ya están en Mediateca. Lo que podríamos compartir es también los títulos de los que están en Mediateca y pueden acceder a ellos de manera remota. Y bueno, Elizabeth Chávez Serrano, gracias por la conferencia, felicitaciones por abordar tanto esta temática y saludos desde Pachuca por la misma persona, Elizabeth Chávez. Entonces,
me parece que ya son todas las preguntas. Si alguien más tuviera alguna que quisiera levantar la mano antes de que procedamos al cierre de la sesión. Creo que, no sé si la doctora quisiera agregar algo más. Sí, creo que eso ya tampoco lo comenté, pero puedes compartir también, hay 2 textos que compartí con Xochitl para que los pueda subir al chat de aquí de la sesión en Teams, que abarcan, si no son propiamente de conservación, pero son 2 ejemplos también, obviamente son trabajos que yo realicé, investigaciones que realicé a partir de álbumes que están conservados en la fototeca y que si bien no hablan de esta parte de la conservación, pero creo que son ejemplos de lo que de la información que se puede obtener a partir realmente de valorar todos los elementos que están reunidos en un álbum, ¿no? Para reforzar esta idea que decías sobre el de que si se disgregan las fotografías y para guardarlas fuera de un álbum o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí, pues simplemente es como ejemplos, ¿no? De lo que también hacemos en el área de conservación, es decir, no solo ver por esta integridad material de los bienes, que en este caso son álbumes, sino también la información que nosotros vamos recuperando y creando, también como parte de la investigación que se hace, ¿no? Y no nada más dejarla en este ámbito. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al licenciado Miguel Nájera, que tiene un anuncio que hacernos antes de retirarnos. Miguel, tienes el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos de parte de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Agradecemos la presentación del día de hoy, que la verdad pues nos dio mucho gusto poder contar con la presencia de la doctora Silvana Berenice Valencia. Ya habíamos tenido un antecedente hace un mes con su colega y compañera Daniela Carrión, que también nos dio mucho de este adelanto. Agradecemos su participación y en ese sentido me voy a permitir compartir la pantalla para un segundo, por favor. Aquí está. Aquí está. Vamos si me lo permiten, voy a leer. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, otorga la presente constancia a Silvana Berenice Valencia Pulido por su conferencia Conservación de álbumes fotográficos históricos, 10 de junio de 2021, en el marco del segundo ciclo de conservación de la BNH 2021. Lo firma Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. De manera virtual por la circunstancia de la pandemia, pero bueno, ponemos aquí el agradecimiento y la constancia por su trabajo, que a todos nos ha gustado mucho. Paralelamente también, pues aprovechamos este marco para hacer la entrega también de la constancia a Daniela Santi Carrión Cano, también por su conferencia Conservación de Material Fotográfico, presentada el 13 de mayo de 2021. En este mismo sentido, también se entrega la constancia a Ana Paula García Flores por su conferencia Recomendaciones de Conservación ante el Ataque Fúngico en Acervos Documentales del 15 de abril de 2021, ya me adelanté, perdón. Y la última, pero que en realidad fue la primera presentación que hicimos en este segundo ciclo de conferencias, es para la licenciada Xochitl Cruz Pérez por su conferencia Tratamiento de Material Documental durante la pandemia de COVID-19, 25 de marzo de 2021. Terminamos de cerrar. Pues bueno, ahí están las constancias. Agradecemos de verdad la participación de cada una de nuestras participantes. A la vez también queremos comentar que ya se mencionó, todas las presentaciones, el video va a estar disponible en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Pueden entrar a www.bnh.ina.gov.mx y ahí obviamente pues también van a poder consultar las presentaciones. Va a estar agregado también el archivo, permítanme un segundo. Aquí está, espero que la puedan ver. Es la página de la biblioteca.
tenemos un pequeño sitio donde ustedes van a poder encontrar, espero que se pueda estar viendo, tenemos los videos con las presentaciones, y el archivo PDF, ¿no? Entonces, ustedes van a poder descargarlo, verlo. Además, pues bueno, va a tener el contacto de cada uno de nuestros presentadores con la intención de que ustedes también se puedan remitir a ellos para, pues, hacerles más preguntas, para, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, en Pachuca está la fototeca y ahí hay archivos importantes, hay bibliotecas que quizás por la cercanía quieran acercarse directamente con la doctora Silvana. Y bueno, pues van a tener esa posibilidad o como en estos momentos vía electrónica poder tener este acercamiento. En ese sentido, pues les agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Ha habido bastante público que nos ha seguido. Hay gente de varias partes del mundo que nos ha pedido también tener acceso a las conferencias. Y con base en ello, pues bueno, hemos decidido abrirlo gracias también al entusiasmo de nuestros conferencistas. Y bueno, nosotros nos esmeramos porque detrás de todo esto hay un gran equipo que está en la Biblioteca de Antropología. Ustedes ven tal vez a una o dos personas, pero hay mucha gente cuidándonos atrás, viendo que no falle la señal, que no falle el internet y una serie de situaciones. Entonces, pues les agradezco a todos por su presencia y esperamos verlos el próximo mes. El próximo mes vamos a tener la conferencia, que es el 8 de julio, Conservación de acervos documentales en comunidades, impartido por la doctora Mari Vander, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Esta conferencia, la verdad que también se la recomendamos mucho, porque nos va a hablar de la experiencia de campo, ¿no? De esta interacción que tenemos la gente que trabajamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia con las comunidades, con las necesidades irreales. La doctora Silvana Valencia, de alguna manera modesta, pero también muy profesional, pues nos decía que a veces nos tenemos que ir adaptando a la circunstancia que tenemos, pero no por eso nos hemos limitado, ¿no? Y los resultados hoy lo vimos en esta presentación, como también en las que han ido pasando. Entonces, los esperamos el próximo mes. Si no hay otra cosa que desean agregar, creo que la doctora Silvana, no sé si quiere decir algo más. Sí, claro, pues nuevamente agradecer a todos los que han participado. Sí, es un gran equipo el que está detrás de todo esto. Créanme, hay que sincronizar muchas cosas para que todo esto sea posible en esta reunión de Teams y que se pueda transmitir en Facebook, en el canal de YouTube, que aparezca obviamente también en la página de biblioteca. Pues creo que es muy importante porque quienes no puedan asistir en el momento en el que se está dando en vivo, pues queda ahí el respaldo de todo esto, estos esfuerzos que se han dado, que creo que obviamente sí es muy importante. Por eso celebro esta iniciativa de las ciclo de conferencias y pues muchas gracias a todos. Especialmente a Xochitl, que además ha sido, he tenido el honor de trabajar directamente con ella, y pues sí, efectivamente ahí en la biblioteca a todo el equipo que da sustento a la conservación, no solo de lo que es en sí los libros, que es lo que pensamos, porque por eso pues también tuve la oportunidad de trabajar ahí en la biblioteca, que es esta parte de la fototeca, que tienen también un acervo muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos su presencia, que tengan muy buena tarde. Damos por cerrado el evento. Hasta dentro de un mes. Muchas gracias.